Guía para elaborar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Casos prácticos. A continuación, vamos a desarrollar netamente los casos prácticos de cada uno de los temas que se desarrollan para la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Tal como se indicó en la parte teórica, en la etapa número 1 de planificación y el paso número 4, se deberá identificar las muestras por fuentes de generación. Entonces, para ello, tenemos que identificar a los generadores domiciliarios. Este tamaño de muestra, como bien se indicó, se va a realizar en función a los rangos del tamaño de muestras que se puede encontrar en la guía para elaborar los estudios de caracterización, ¿no? A fin de que no se genere controversias, en la guía se ha detallado los rangos a considerar. Por ejemplo, si consideramos un distrito que tiene 15.624 viviendas, quiere decir que el número de viviendas, no, sería 15.624. Estaría ubicada acá en el rango de más de 10.000 viviendas. Mi tamaño de muestra va a ser 96, mi muestra de contingencia va a ser 19 y entonces el total de muestras domiciliarias va a ser de 115. Quiere decir que para este distrito vamos a realizar un total de 115 muestras a nivel de los generadores domiciliarios. Respecto a la organización del distrito por zonas de estudio, también en función al número de viviendas, como es más de 15.000, identificamos en estos rangos que podemos encontrar en la guía, ¿no? Quiere decir que vamos a tener una zonificación de un máximo de 3 zonas. A este distrito le va a corresponder un máximo de 3 zonas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la información también del Plan de Desarrollo Urbano de la municipalidad, la cantidad de viviendas en cada nivel socioeconómico sería la siguiente. Para el nivel socioeconómico A, vamos a tener 3.564 viviendas, su representatividad va a ser del 23%. Para el nivel socioeconómico B va a ser tener una representatividad del 56% y para el nivel socioeconómico C su representatividad va a ser del 21%. Con estos porcentajes de representatividad se va a calcular el número total de muestras, ¿no? De las 115 que se han realizado. Entonces, el total de muestras que vamos a tener por cada zona sería, para el nivel A, vamos a tomar 27 muestras, para el nivel socioeconómico B, vamos a tomar 65 muestras, y para el nivel socioeconómico C vamos a tomar unas 25 muestras. Quiere decir que en total se realizaría unas 117 muestras por distrito, ¿no? Hay que tener en cuenta que si obtenemos cifras decimales se va a aproximar la cifra al entero inmediato superior. Por eso es que a veces incrementa unos valores adicionales a lo que estaba en el rango inicial, ¿no? La distribución de la muestra, ya como se había indicado, primero vamos a delimitar las zonas en el mapa y distribuirlas aleatoriamente con el fin de que todas las viviendas tengan la probabilidad de participar y cada uno de los puntos rojos representaría una unidad muestral que será parte del estudio. Para la identificación de los generadores no domiciliarios, de manera similar, vamos a tener que determinar el tamaño de la muestra de los establecimientos comerciales y las instituciones.
Para eso se tiene los siguientes datos. El tipo de generador, ¿no? No domiciliario y las diferentes fuentes de generación de residuos sólidos. Entonces tenemos los siguientes datos. En el distrito vamos a tener que tenemos 40 fuentes de generación de establecimientos comerciales, 20 de restaurantes, 10 de hoteles, 20 instituciones públicas y privadas, 40 instituciones educativas. Las fuentes de generación también para el barrio de limpieza de espacios públicos van a ser 20 y 5 mercados. En total tenemos 155 fuentes de generación. Para fines prácticos, vamos a trabajar, ¿no?, con los rangos del tamaño de muestras por generadores no domiciliarios establecidos en la guía. Quiere decir que si yo tengo un valor de 155, pero para este caso vamos a tomar, ¿no?, si hablamos entonces, de acuerdo a lo que tenemos, si consideramos a las instituciones, ¿no?, educativas, instituciones y los establecimientos comerciales, tenemos que va a estar dentro del rango total de más de 50 y hasta 100. Por lo tanto, el tamaño de muestra sería de 60. Asimismo, vamos a calcular la representatividad de la muestra de los establecimientos comerciales. Tenemos 40 establecimientos comerciales, ¿no? Calculamos 40 entre 90 por 100 nos va a dar una representatividad del 45%. De manera general y similar, vamos a realizar por cada uno de las fuentes de generación de residuos sólidos no domiciliarios, llegando a tener que para establecimientos comerciales la representatividad es del 45%, restaurantes el 22%, hoteles 11%, instituciones públicas y privadas el 22%. Todo ello va a sumar mi 100%. Asimismo, de acuerdo con el total de las muestras propuestas, ¿no?, en la tabla del rango del tamaño de muestra por generadores no domiciliarios, correspondería un total de 60 muestras, las mismas que se van a tomar de la siguiente manera. Ya hemos calculado la representatividad, entonces también sabemos que debemos de considerar 60 muestras. Hacemos los cálculos correspondientes, ¿no?, la representatividad por el total y nos va a dar el total de muestras por cada fuente de generación. Quiere decir que vamos a tomar 27 muestras de establecimientos comerciales, 13 de restaurantes, 7 de hoteles y 13 de instituciones públicas y privadas. Ello se va a desarrollar también en función a las clases presentes, agrupando en clases homogéneas los negocios existentes. Si estamos hablando de las fuentes de generación de residuos sólidos de establecimiento comercial, vamos a tener dentro de ellas a las bodegas, las librerías, bazares, cabinas de internet, locutorios, panaderías, ferreterías, entre otros, ¿no? Entonces vamos a codificar cada uno y también vamos a considerar las clases y los números de comercio en total, ¿no? Estas 40 muestras, generadores, establecimientos comerciales, son distribuidas de la siguiente forma. Entonces, las 27 unidades muestrales
van a ser distribuidas de acuerdo a la representatividad de cada clase de la siguiente manera, ¿no? Ya hemos codificado las clases, como bien lo indiqué, por ejemplo, 1 es bodegas, 2 son las librerías, los bazares, las cabinas de internet y los locutorios. ¿Por qué? Porque todas esas se asemejan. Clase 3 tenemos las ferreterías, por ejemplo, y la clase 4 tendríamos a las farmacias y boticas, los salones de belleza y las peluquerías, y clase 5 a los centros de entretenimiento. Todas estas clases vamos a sumar el número de las fuentes generadoras y vamos a también identificar y calcular la representatividad. Con esos cálculos vamos a realizar y tener el total de las muestras por cada clase. Quiere decir que para la clase 1 se deberá tomar unas 12 muestras. Toda esta sumatoria me debe de dar las 27 muestras en total, ¿no? Que tenemos como unidades muestrales. Dentro de cada clase definida se podrá hacer una nueva subdivisión si el número de muestras y la variabilidad en las mismas sigue siendo relevante. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, para calcular también e identificar el tamaño y la distribución de las muestras de mercados, ponemos un ejemplo. Supongamos que en un determinado distrito se cuenta con un total de 20 mercados y del análisis previo se han identificado 2 grandes unidades de considerable tamaño, las cuales no pueden ser muestreadas por métodos convencionales y deben ser analizadas de manera independiente. De acuerdo al criterio del responsable, entonces, se van a definir 3 categorías para agrupar a estos mercados restantes, ¿no? Tenemos, como bien indicó, la gran unidad, tenemos 1, gran unidad 2, 1, esos serían las grandes unidades, y también tenemos los otros mercados, porque sabemos que para mercados tenemos 20 fuentes generadoras, que se ha dado en el primer ejemplo. Entonces, de cada categoría determinada es recomendable muestrear como mínimo el 20% del total, quiere decir como mínimo 5, y en caso el resultado del 20% sea mayor a 10 mercados, se debe de considerar solo 10 mercados. Teniendo en consideración ello, vamos a determinar la muestra por cada categoría, ¿no? Tal como se puede ver a continuación. Las categorías, gran unidad 1 y 2, y categoría 1, 2 y 3. Distribuimos las cantidades. La determinación del número de muestra en las grandes unidades no corresponde y vamos a hallar los cálculos correspondientes para las otras categorías, ¿no? De esa forma tenemos el total a muestrear. Para el caso de la identificación del tamaño y distribución de la muestra de instituciones educativas, vamos a suponer, por ejemplo, que en un determinado distrito se cuenta con un total de 40 instituciones educativas. Las instituciones se pueden clasificar en 2 grandes clases, como colegios e instituciones educativas superiores. Asimismo, cada una de estas clases se puede dividir por la cantidad de alumnos, en más de 200 alumnos o menos de 200 alumnos, de acuerdo a las condiciones que se presenten en el ámbito de estudio, ¿no? Entonces, según el número de subclases, el ejemplo podría definirse, ¿no? Tal como podemos ver en el cuadro. Tenemos instituciones educativas superiores con más de 200 alumnos, instituciones educativas superiores con menos de 200 alumnos, colegios con más de 200 alumnos y colegios con menos de 200 alumnos. Tenemos las cantidades, vamos a determinar el número de muestras similar a como se ha calculado anteriormente y con ello vamos a identificar el total a muestrear. Entonces, esa sería la identificación de los generadores no domiciliarios.
De manera similar, vamos a realizar la identificación de los generadores de residuos sólidos municipales especiales. Para ello, hay que tener en cuenta que en el caso de los laboratorios de ensayos ambientales y similares, lubricentros, centros veterinarios, entre otros, se deben identificar la cantidad de los generadores y tomar como mínimo un 20% de los generadores existentes en cada fuente de generación. En caso existan diferencias significativas entre las fuentes de generación, se podrán definir las subclases de acuerdo al tamaño de las clases de manera similar al caso de comercio. Asimismo, los centros comerciales y las ferias poseen un comportamiento similar al de los mercados, por lo que pueden ser caracterizados de la misma forma. Teniendo todos esos criterios, ya tenemos identificado nuestros generadores. Posteriormente vamos a pasar a toda la etapa de campo, tal como se explicó en la parte teórica, ¿no? Con sus diferentes pasos a seguir. Y con toda esa información vamos a analizar en la etapa número 3, realizar lo que es el análisis de la información. ¿Y a qué nos referimos? A que necesitamos estimar la generación per cápita de los residuos sólidos domiciliarios. Acá les quiero mencionar de que esto netamente va a ser ya trabajo realizado en gabinete, ¿no? Vamos a hacer los cálculos ya en la computadora. Para eso ya estos formatos Excel están publicados también en la página web del Ministerio del Ambiente y también ha sido entregado a los funcionarios municipales para que puedan hacer los cálculos e ingresen todos los datos que se han recopilado en la etapa de campo. Ustedes van a ingresar, lo que ustedes les estoy mostrando es como si tuvieran el Excel. De esa forma les voy a ir explicando. Sería bueno de que con esta PPT, esa explicación, lo practiquen con el Excel, el archivo Excel, e ingresen los datos correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a colocar en la hoja de cálculo, que es el anexo 10, ¿no? De la guía, los datos del número de vivienda, el código de las viviendas, los números de habitantes y la generación por cada día en kilos. Los días están desde el día 0 hasta el día 7. Y hay que tener en cuenta que el día 0 es como una muestra, ¿no? Una muestra referencial. En función a todo ello, vamos a calcular así como se ve. En el paso número 2, vamos a verificar que en la matriz de datos no se encuentren ceros, ¿no? Como datos, porque esto hará que baje el promedio injustificadamente. Si en caso nosotros no hemos recogido muestras en algún día, ¿no? En alguna vivienda o en algún local, se debe dejar en blanco la celda correspondiente. Hay que tener en cuenta que la columna del día 0 no debe ser considerada en el ejercicio del cálculo de obtención de la generación per cápita. Quiere decir que todo el cálculo se va a realizar desde el día lunes, día 1, hasta el día 7. Posteriormente vamos a promediar estos valores usando la fórmula promedio, ¿no? Y dividiéndolo por el número de habitantes. Es preciso indicar que ya en el Excel todo esto está configurado. Por ejemplo, si se van a validar los datos en el Excel, se tiene que ver si hay un dato 0, ¿no? Esta fórmula ya está también en el Excel, quiere decir que yo ingreso datos y automáticamente me va a calcular la generación per cápita. ¿Qué es la generación per cápita? Es el promedio de la generación, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 7
y que se divide entre el número de habitantes. No se deberá utilizar la fórmula de suma entre 7, ya que es posible que hayan celdas que no tengan datos, y en ese caso se va a seguir dividiendo por 7, generando un error en el cálculo. Hay que tener en cuenta que el promedio final o la generación per cápita domiciliaria se obtendrá de promediar toda la generación per cápita de cada vivienda, ¿no? Después de estimar la generación per cápita, debo también validar este dato de la generación per cápita. ¿Y cómo se valida? El paso 1 es que el día 0 no se debe considerar en el análisis de la validación de los datos ni en la obtención de la generación per cápita. Luego, como segundo paso, hay que tener en cuenta que las viviendas que hayan entregado las bolsas codificadas en un número menor a 4 días, ¿no?, deberán ser descartadas, ya que no son representativas para el estudio. Paso 3 es que en el caso de que la vivienda haya dejado de entregar muestras por 2 días consecutivos, se deberá preguntar si van a seguir participando, y de no ser así, también se opta por descartar, ¿no? En el paso número 4 vamos a identificar a estos valores atípicos en cada zona utilizando las relaciones como ustedes pueden ver en la diapositiva. Hay que tener en cuenta también las fórmulas correspondientes. La validación consiste en sí en verificar cuáles de las muestras arrojan el valor, ¿no?, mayor a 1.96, pues estas van a estar fuera del rango de confiabilidad y deben ser eliminadas de la matriz. Entonces, en el anexo 11 de la guía se presenta un ejemplo de validación de la generación per cápita para generadores domiciliarios. Todos estos pasos a seguir es solo para poder validar si mi generación per cápita para generadores domiciliarios, ¿no? Asimismo, vamos a estimar la generación per cápita de los residuos sólidos no domiciliarios. Para calcular esta estimación, también se van a usar las tablas Excel que se encuentran en el anexo 10 de la guía. Por ejemplo, en el campo de número corresponde el número correlativo, ¿no?, de una subclase identificada dentro de la fuente de generación. O en todo caso también puede ser de una clase si es que no se ha separado en subclase. El código corresponde a la codificación designada en campo, tal como se indicó, para la toma de las muestras, ¿no? Como les digo, el Excel ya viene configurado, así como ustedes los están viendo acá, para verificar si falta datos. Por ejemplo, porque como no tiene nada, acá sale falta datos. Los días que elabora se obtienen de los formatos realizados, también el empadronamiento del local. Por ejemplo, en el momento del empadronamiento me van a decir si trabajo 5 días o trabajo 7 días a la semana, etc. Vuelvo a repetir, la verificación consiste en un arreglo que permite calcular solo la generación de aquellos generadores que hayan entregado, como mínimo las muestras correspondientes a más del 50% de los días que elabora. Y la columna promedio utiliza la fórmula promedio solo de aquellos generadores que hayan entregado como mínimo el 50% de las muestras con respecto a los días que elaboren. Posteriormente se debe verificar que en la matriz de datos no se encuentren datos ceros, ¿no? También si no se recogieron muestras, se debe dejar en blanco la celda correspondiente. Es preciso indicar que el formato no está restringido para poder poner ceros. La columna del día 0 no es considerada en el ejercicio del cálculo de obtención de la generación per cápita. El promedio hallado, ¿no?, deberá ser corregido multiplicando también la generación promedio por la cantidad de días
que elabora un generador con lo que se obtiene de la generación total semanal, que luego deberá ser dividida por 7 para obtener la generación diaria estimada, ¿no? Netamente estos son cálculos con el fin de, por último, calcular el promedio general de todos los promedios corregidos existentes. Se debe consignar el total de generadores existentes en cada subclase. No se debe confundir el total de generadores a muestrear con el total de generadores existentes en el distrito, ¿no? La tabla que les mostré al inicio. La generación total de una subclase identificada dentro de la fuente de generación corresponderá al producto del promedio general hallado y la cantidad de generadores totales con la que cuenta la subclase. Entonces debemos de generar también hojas similares de acuerdo al total de subclases existentes en cada fuente de generación, copiando el modelo inicial, ¿no?, que se encuentra en el anexo 10. Y posteriormente se debe elaborar un formato que agrupe todas las generaciones totales de cada subclase y calcule la generación diaria total de cada fuente de generación. A continuación vemos un modelo, ¿no? Por ejemplo, la clase 1, FD faltan datos, ok, es correcto. Esto es similar a lo que vamos a ver en el Excel y esto lo vamos a copiar varias veces con el fin de poder trabajar todas las clases, ¿no? Las clases, recuerdan, era por ejemplo panaderías, salones de belleza, ¿no?, farmacias, etc. Para el caso de instituciones educativas, se va a tomar en cuenta la cantidad de alumnos, los profesores y personal administrativos y será también empleado dividiendo el promedio obtenido en cada unidad muestral. Para el caso de almacenamiento de barrido, se deberán generar hojas por cada clase identificada, separando las actividades de almacenamiento y barrido de manera independiente. Finalmente, se debe generar un formato que agrupe las generaciones de todas las fuentes no domiciliarias para obtener la generación total de este tipo de generador. En este caso, se indica de que no se van a realizar procesos de validación estadística, ya que este tipo de generadores tiene un nivel de variabilidad que no permite desarrollar estos procedimientos. Para la estimación de la generación de residuos sólidos especiales se va a desarrollar de acuerdo al procedimiento descrito en el cálculo de la generación de residuos sólidos no domiciliarios. Entonces, teniendo la estimación de cada uno de mis generadores, vamos a estimar la generación total. Para realizar ello, vamos a elaborar un Excel donde se consignen todos los datos hallados en las tablas finales de cada tipo de generador, ¿no? La población, detallamos la generación per cápita, la generación total de residuos domiciliarios, la generación total de residuos no domiciliarios, la generación total de residuos especiales y esta sumatoria va a ser la generación total de los residuos municipales especiales. Teniendo ya todo ello, mi generación total también, de acuerdo al trabajo realizado en campo, ya en oficina, vamos a calcular y estimar la densidad de los residuos sólidos. Esta densidad se va a obtener dividiendo el peso de los residuos sólidos entre el volumen que ocupen los mismos por cada día, para lo cual se va a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? S es la densidad, W el peso, D es el diámetro del cilindro, B era el volumen del residuo sólido, pi que es constante, ¿no? Y acá tenemos la altura total del cilindro y la altura libre del cilindro. Entonces, ya teniendo los datos de campo, ¿no? Para el día 1, tengo el diámetro del cilindro, tengo la altura, por ejemplo. Entonces, vamos a determinar el volumen.
¿no? En función a toda esta fórmula. Para este caso, el volumen para el día 1 es 0.168 metros cúbicos. Y para obtener los volúmenes del día 2 al día 7, se deberá repetir el cálculo anterior, ¿no? Con los datos registrados de peso de los residuos contenidos en el cilindro, se procede a calcular la densidad por día. Esto está en función a que, por ejemplo, con el dato del volumen del día 1, que es 0.168 metros cúbicos, y con el peso del residuo de dicho día, se procede a efectuar la división. Quiere decir que la densidad para el día 1 es de 258 kilos por metro cúbico. Para obtener las densidades del día 2 al día 7 se van a repetir el cálculo anterior, ¿no? Una vez que se obtenga la densidad diaria por cada uno de los 7 días, se va a promediar dicha densidad para obtener la densidad promedio. Y vamos a aplicar la fórmula que está detallada a continuación. Estos datos se van a consignar en un cuadro de resultados, tal como se está presentando, ¿no? A continuación, la densidad para el día 1 al día 7, y con ello calculamos la densidad promedio. Asimismo, vamos a estimar la composición de los residuos sólidos. Para ello se hará uso de la matriz de composición porcentual que se señala en el anexo 10, la cual expresa la composición física en porcentajes de peso, ¿no? Todo este procedimiento señalado se va a aplicar para cada tipo de residuo sólido identificado en el estudio de caracterización. Quiere decir que para la composición, que ya tenemos los datos, no por kilos, del día 1 al día 7, vamos a realizar la suma de estos pesos obtenidos durante los días de desarrollo del estudio por cada tipo de residuo y luego la suma total en todos los días del estudio. Una vez obtenidos los pesos totales por tipo de residuos sólidos, por ejemplo, 223 kilos para residuos de alimentos y 266 para lo que es maleza y poda, se realizan las sumas totales por día. En este caso, ¿no? 223 más 266 tenemos 489 kilos. Una vez obtenido ese valor total en kilos, ¿no? También vamos a hallar la equivalencia al 100% y de esta manera se obtiene la composición porcentual por cada tipo de residuo sólido. Tenemos que para residuos de alimentos la composición es de 45.6 y para la maleza poda tenemos al 54.4%. Para poder estimar la humedad de los residuos sólidos también vamos a considerar los siguientes datos, tales como el peso de los residuos sólidos orgánicos, peso de los residuos sólidos inorgánicos, la fracción de los residuos orgánicos, la humedad de los residuos sólidos, ¿no? Que tenemos en laboratorio, y la humedad en base al peso total de residuos de las categorías tanto orgánicos más inorgánicos. Entonces, esa es la forma en que se estimaría, ¿no? Y se analizaría toda la información para la etapa número 3. Esos datos en Excel deberán ser plasmados en mi informe final del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Muchas gracias por su atención.